Flecha Antigua. Hoy quiero compartir con ustedes el estudio y el análisis de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Un documento de más de 2600 años de antigüedad y que, bueno, tiene varias cosas, varios puntos que llaman la atención y lo que vamos a compartir hoy. Quiero pues aclarar de inicio que mi interpretación, mi visión, mi análisis sobre este documento no tiene que ser considerado como una verdad absoluta. Yo no poseo la interpretación de las profecías, esa interpretación absoluta. No vengo acá a decir eso, simplemente quiero compartir esta reflexión y la lectura de este documento para impulsar precisamente esa investigación. Normalmente nosotros no somos muy cercanos al mensaje profético por la tergiversación que se ha hecho en torno a él. Y bueno, hay ciertas reservas a la hora de estudiar las profecías. Pero es un buen ejercicio acercarnos a ellas, leerlas, estudiarlas, para que por lo menos cuando estén sucediendo acontecimientos que ellas anunciaron, podamos identificarlos fácilmente. Pienso que eso es un buen ejercicio y bueno, esto es lo que queremos hacer el día de hoy, con las 70 semanas de Daniel. Ya muchos han escuchado sobre el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, uno de los 4 profetas mayores. Vivió aproximadamente unos 600 años antes de Cristo en Babilonia. Recordemos que los judíos son exiliados a Babilonia luego la destrucción de Jerusalén y el primer templo de Salomón. Ellos son llevados a Babilonia y bueno, dicen muchos historiadores que su exilio en aquella tierra duró aproximadamente unos 70 años antes de volver nuevamente a Jerusalén y reconstruir su segundo templo, luego de aquella orden, ¿no?, que dio Ciro para dejarlos regresar a su tierra. Bueno, en medio de todo esto, allí pues vivió un hombre conocido como Daniel, y Daniel tenía una característica que era intérprete, ¿no? Le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor en su momento. Ahí lo narra la historia, el sueño de la gran imagen, ¿no?, de 4 metales, de oro, plata, bronce, hierro y unos pies de hierro y barro cocido. Eso está en Daniel capítulo 2 y 3. Entre otros anuncios, como las 4 grandes bestias que salen del mar, el rey del norte, el rey del sur, la visión del macho cabrío. Bueno, varias profecías están consignadas en el libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Ustedes lo pueden comprobar muy fácilmente, este documento, y Daniel se caracterizó precisamente por ser intérprete de los sueños, en este caso el sueño que le interpretó, y de las profecías. Esa condición tuvo Daniel. Y bueno, hoy queremos analizar, hoy no vamos a hablar como tal del profeta Daniel, hoy queremos analizar una de las profecías que le dictaron. ¿Quién se la dictó? Se la dictó, según lo que dice el mismo documento, el arcángel Gabriel le dictó a Daniel la profecía de las 70 semanas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Esta es una profecía que se ha intentado interpretar muchísimas veces, tanto desde la antigüedad, desde la época más o menos en que fue dictada al tiempo de Jesús, y bueno, en tiempos recientes. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es un gráfico que resume una de las interpretaciones más aceptadas dentro del mundo religioso sobre esta profecía de las 70 semanas, que dicen que son un total de 490 años aproximadamente, y que narra los sucesos desde la orden que les permitió a los judíos regresar a Jerusalén luego del exilio en Babilonia, la orden de Ciro, la reconstrucción del segundo templo. Ubican el Mesías que habla esta profecía como la venida de Jesús. Bueno, y la última semana es el proceso desde que él es bautizado hasta la muerte de Esteban apedreado. En la mitad de la semana colocan la muerte de Jesús y bueno, así se le dio, según esta interpretación, el cumplimiento total a la profecía de las 70 semanas. Hay otra interpretación
muy parecida a esta, solo que la última semana muchos doctos, ¿no?, del documento bíblico e intérpretes religiosos dicen que esa última semana es hasta el fin del tiempo, es decir, ya las primeras 69 semanas se cumplieron con el proceso de la venida de Jesús, pero esa última semana donde debe aparecer, bueno, el anticristo y deben suceder unas cosas que están escritas allí, ahorita las analizaremos, solo es hasta esa última semana que es al fin del tiempo. No dicen claramente cuándo será, obviamente, no hay una fecha exacta, pero lo que dicen es que se cumplieron las primeras 69 semanas, luego hay un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, de más de 2000 años aproximadamente, hasta el momento de esa última semana. Bien, esas son las dos visiones o interpretaciones más comunes dentro del mundo religioso. Seguramente hay más, y he escuchado algunas otras, pero estas son las más sonadas, ¿no? Y que usted en la investigación se las puede encontrar fácilmente. Bueno, y ahí las explican, el sustento suena muy convincente, puesto que cuando usted lee la profecía y la compara con algunos sucesos que ocurrieron en el pasado, bueno, parecería que encajaran perfectamente, ¿no? Pero hay varios puntos que no se tienen en cuenta, y esto en definitiva nos muestra cómo esa profecía no se cumplió en aquella época, sino que es una profecía para el tiempo final. Y ese es el primer punto. Las profecías que fueron dictadas a lo largo de la historia tienen un común denominador, y es que estas profecías tienen cumplimiento en un tiempo-espacio de la humanidad terrestre. La profecía que se dicta no es para el momento en que se dictó, para el presente en que se dicta, es para el futuro donde tiene cumplimiento. Aunque en ese presente o en un mediano corto plazo parecería que se cumplieran ciertas cosas, pero realmente no es para ese tiempo. Además, porque la profecía tiene una condición que es dimensional. Es un plan dictado desde las inteligencias luz, que tiene encriptado unos símbolos y unas señales que, bueno, se irán abriendo y se irán cumpliendo en el tiempo-espacio que está determinado. Quienes crearon y dictaron la profecía lograron viajar, ¿no?, o ver ese futuro de la humanidad terrestre, y como no pueden intervenir en el albedrío directamente, es decir, ellos no pueden venir y decirnos, no, es que en tal fecha, en tal momento es la Tercera Guerra Mundial, el anticristo es tal personaje, el tercer templo se construirá de tal forma en tal fecha y durará. No pueden hacer eso porque estarían violando el albedrío, pero lo que sí pueden hacer es colocarnos señales encriptadas que nos guían como rutero para ubicarnos en el tiempo. Por eso Jesús era muy enfático cuando decía que era necesario que leyéramos las señales del tiempo. Entonces, cada acontecimiento nos ubica en un tiempo específico. La profecía no se mide por año calendario, además porque el año calendario está desfasado. Han habido muchos calendarios y bueno, el tiempo, la forma en que medimos el tiempo está desfasada, no es exacta, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a la hora de leer profecías, hay que tener en cuenta, requisito indispensable, las señales. No puedo hacer mediciones por fechas porque pues, me puedo equivocar, que es lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces, primer punto, esta profecía, como las otras, tiene cumplimiento en el tiempo del fin, no en la época de Jesús como tal. ¿Por qué? Porque esta profecía anuncia el final del mal sobre la tierra, el fin de la iniquidad, la expiación del pecado, es decir, toda la maldad sobre la tierra será finiquitada, o anuncia el fin de todo esto. Si se hubiese cumplido en el tiempo de Jesús, la realidad humana y planetaria del presente sería distinta. No habrían guerras, no habrían vicios, no habrían odios, no habría un sistema que esclaviza a la humanidad, no habría muerte. Estaríamos en un tiempo pletórico, ¿no?, porque ya la profecía se cumplió en su totalidad. Ese es un punto muy importante, y yo creo que solo con ese ya pues estas interpretaciones pierden mucha fuerza. Pero hay otro que lo profundizaremos más ahorita, pero tiene que ver con la reconstrucción que habla ahí, ¿no?
cuando dice que se reconstruirá la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Claro, aquí se ubica esto como la reconstrucción del segundo templo, comandado por Zorobabel y los judíos que volvieron de Babilonia. Y bueno, evidentemente así fue, se reconstruyó el segundo templo. Bien, pero aquí hay un detalle que quizás se escape, ¿no? Habla de la plaza y el muro. Y el muro, ese muro que hablan, que se va a reconstruir, precisamente es el muro que quedó de la destrucción del segundo templo, el famoso muro de las lamentaciones. Porque de la destrucción de del primer templo de Salomón, no hay registros, o por lo menos yo no he encontrado, que haya quedado algún muro que haya que reconstruir. Eso solo ocurrió de la destrucción del segundo templo. Por eso está el muro de las lamentaciones, que se dice que es el único reducto que quedó de esa destrucción del segundo templo. Entonces, ¿qué se va a reconstruir según lo que dice la profecía? La plaza, es decir, la explanada, donde hoy en día están la explanada de las mezquitas, y el muro. O sea, la plaza, esa explanada y el muro es lo único que queda del antiguo segundo templo, porque en la explanada era donde él estaba ubicado, y el muro se dice que es el único monumento que quedó en pie, o la única parte que quedó en pie del segundo templo. Entonces, ahí hay un código muy exacto que no encaja para el segundo templo, sino que encaja para la construcción o reconstrucción del tercer templo, el muro y la plaza. Entonces, ahí hay algo muy importante. Además, otro punto, y es que la profecía habla de un Mesías, pero ese Mesías que habla la profecía, este sería el tercer punto, y voy a mencionar estos tres, pero sé que hay muchos más. Esta profecía va enfocada, cuando se le dicta a Daniel, se le dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿De qué pueblo se está hablando? Del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y sobre la santa ciudad, que para ellos es santa, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y realmente los sucesos que ella describe suceden en Jerusalén. Entonces, habla de un Mesías. ¿Qué Mesías es ese? Jesús. Pero si Jesús no fue considerado como Mesías para el pueblo judío. Además, el término Mesías es un término que utilizan los judíos dentro de su creencia. Así le llaman ellos al personaje que consideran enviado por Dios, que los va a liberar y que, bueno, los va a salvar como pueblo y les va a devolver su tierra. Ellos utilizan ese término Mesías y ellos jamás aceptaron a Jesús como su Mesías. Entonces, si ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías, claramente Jesús no es el personaje que se habla en ese documento de las 70 semanas. De quien se habla ahí es del Mesías judío, el personaje que va a venir, lo que muchos llaman el anticristo. Es el Mesías que se habla en esa profecía, el Mesías príncipe. Y ese es otro código, príncipe. Para los judíos su Mesías es un príncipe de este mundo. Entonces son cositas, detalles que en el análisis profundo uno se va dando cuenta. Entonces allí, 3 puntos, ¿no? La profecía es para el fin del tiempo. Esta interpretación no se ajusta a eso. Habla de un muro para la reconstrucción de un templo y el único muro que quedó es el de la destrucción del segundo, por lo tanto se tiene que reconstruir, o habla ahí de la reconstrucción del tercer templo. Y el personaje, que es el Mesías, no fue Jesús, es el Mesías esperado por el pueblo judío. Entonces, con estos 3 puntos, ahí esta interpretación flaquea. Una vez teniendo en cuenta esto, vamos a leer o estudiar el contexto en el que se dicta esta profecía para pasar ya a la profecía como tal. Bien, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es el texto? Esto está en el capítulo 9 de Daniel. La profecía se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, la profecía de los 9 tiempos. Aquí está, capítulo 9, desde el versículo 20 al 27. ¿Qué dice en esta parte? Aquí habla Daniel, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel.
Mire que aquí está claro, aquí se enfoca, el protagonista de esto es el pueblo de Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el anunciador, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, él estaba allí haciendo su oración, reflexionando sobre todas las barbaries del pueblo de Israel, confesándolas, y era en la tarde, y en ese momento es contactado. Aquí se produce un contacto, no es una aparición divina ni un fenómeno religioso, un contacto extraterreno por un mensajero estelar llamado Gabriel, que contactó a Daniel en ese momento en Babilonia. Y bueno, ¿y qué sucedió? Él le hizo, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, en el momento que él estaba allí orando, fue dada una orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bien, lo que Gabriel le anuncia, lo que le dice a Daniel, sí, es que en el momento que él estaba ahí reflexionando, se emitió una orden. Y en el momento que se emite una orden, quiere decir que una serie de sucesos están a punto de acontecer, y por tal motivo Gabriel va y le dicta la visión de lo que va a suceder, ¿verdad? Es decir, la orden desencadena todo lo que va a suceder de ahí en adelante, y es la visión que Gabriel le va a dictar a Daniel. Y de ahí en adelante comienza la profecía de las 70 semanas. Por eso, muchos piensan que esta profecía es para aquel tiempo, porque de la orden que se habla aquí, de la orden es el edicto que leyó Ciro para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, el segundo templo. Hay un edicto, ¿no? Una orden que se emitió, y bueno, de ahí desencadenó todo esto. Entonces, claro, se cree que, bueno, esta es la orden, y de ahí en adelante arrancan las 70 semanas, y eso ya tuvo cumplimiento. Pero aquí es donde entra la dimensionalidad de la profecía. Recordemos los 3 puntos que mencioné anteriormente. La profecía es dimensional. Hubo unos sucesos en aquella época que sí encajan de alguna forma en lo que ella redacta, pero digamos que la profecía utiliza ese patrón muy similar de cumplimiento para llevarlo hasta el tiempo del fin, para que en el presente nosotros nos ubiquemos y, viendo cómo sucedió antes, podamos entender cómo sucede ahora. De la misma forma en que se dieron los acontecimientos anteriormente, de una forma muy semejante, podamos entender cómo sucederán. Por ejemplo, debe haber una orden también para que los judíos puedan retomar su tierra y puedan reconstruir su templo. El tercero, debe haber una orden, debe haber una aparición de su Mesías, debe haber esa reconstrucción del templo, y al final debe haber un proceso de justicia, una destrucción de Jerusalén y del templo. Así sucedió en aquella época. Pero realmente la profecía es para el presente. Bueno, desde ese momento para el futuro, en el tiempo del fin. Y lo que queremos compartir en este estudio es si esta profecía realmente se cumplió, como dicen muchos, está en pleno cumplimiento, o si por el contrario apenas está por cumplirse. Vuelvo y repito, según el análisis que personalmente pues puedo hacer de lo que entiendo y comprendo en los años de investigación sobre esta profecía. ¿Puede estar equivocado? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mensaje profético está encriptado, tiene una condición de cumplimiento que, bueno, la humanidad apenas estamos comprendiéndola, y además de eso, no podemos ubicarnos por tiempo terrestre, sino por señales. Entonces, eso es clave, ¿no? Eso es muy importante para el estudio profético. Si nos quitamos todas esas arandelas que le han puesto a la profecía y todo ese misticismo, cada vez que estudiamos una profecía podemos aprender muchísimo.
Y bueno, esa es la intención, impulsar a la investigación y al estudio del mensaje profético. Esa es la intención de este programa. Bien, vamos al meollo del asunto, que es la profecía de las 70 semanas. Hice una pequeña introducción, contexto, para ubicarnos un poco en lo que sucedió en ese momento, pero evidentemente es mucho más. No quiero enfocarme en eso tanto, sino en el estudio directo de la profecía como tal. Y la profecía de las 70 semanas, aquí, bueno, lo están viendo en pantalla, dice de la siguiente forma. Hay algunos puntos que resalté en color, que los iremos ampliando. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y para qué es esto? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso es lo que va a acabarse. Para eso son las 70 semanas. Eso es lo que las 70 semanas anuncian que va a terminar. ¿Y qué es lo que va a surgir? Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 3 cosas que van a terminar y 3 cosas que van a venir, 3 cosas positivas. Eso es lo que al final la profecía de las 70 semanas determina en su cumplimiento. Terminar esa prevaricación, que es pues, procesos de injusticia, el fin al pecado, es el error de toda la humanidad terrestre, la transgresión a la ley, y bueno, expiar la iniquidad, toda la maldad sobre el planeta Tierra. Eso es lo que debe terminar, esa prevaricación, toda esa mentira, todo ese engaño, toda esa injusticia, fin al pecado, todo el error en contra de la ley de la vida y expiar la iniquidad, terminar definitivamente toda maldad sobre el planeta Tierra como legado que esas fuerzas oscuras, cuando cayeron aquí, le dejaron a la humanidad. Y ese es el tiempo que está determinado sobre un pueblo y sobre una ciudad. ¿Por qué sobre este pueblo? Bueno, este es el pueblo elegido de la falsa deidad Yahvé Jehová. Este es el pueblo judío, que son los dueños del mundo, son quienes están detrás de las guerras, son quienes, bueno, han puesto presidentes, son dueños de las grandes multinacionales, son prácticamente dueños del planeta, son dueños del dinero. Y la santa ciudad, santa entre comillas, santa para ellos, ciudad de Jerusalén, que bueno, ha sido un centro de control impresionante durante muchísimo tiempo, y las matanzas que se han hecho en ese lugar han sido tremendas. Para ellos es santa porque ha sido un lugar de sacrificio para su Dios, pero realmente ha sido una ciudad de muerte. Ahí crucificaron al Cristo, asesinaron a los apóstoles y bueno, un sinnúmero de muertes en la historia humana por defender a estos dioses. Entonces, el tiempo final que está determinado para ese pueblo y esa ciudad son 70 semanas. ¿Y qué es lo que va a venir? Traer la justicia perdurable, ¿verdad? Si la prevaricación es toda injusticia, que es la que se va a acabar, se anuncia la llegada de la justicia universal, de la verdadera justicia, que aún no es conocida por la humanidad terrestre. No la justicia de los jueces y nada de esto, ¿no? Sellar la visión y la profecía. Es decir, todo el cumplimiento profético queda sellado con el cumplimiento de esta. Toda la visión, todos los anuncios proféticos que determinaron un tiempo y un mundo mejor, el despertar de la humanidad. Eso es lo que se va a sellar en el cumplimiento de esta profecía. Va a quedar totalmente decretado. Y unir al santo de los santos. Si expiar la iniquidad también tiene que ver con la venida del anticristo. Por allá en los evangelios dice que ya está en marcha el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el anticristo. Y eso es lo que va a acabar, ¿no? Y lo que va a permanecer es el santo de los santos, que es la venida del Cristo por segunda vez en el corazón de los hombres, con una humanidad justa y un proceso de justicia y limpieza sobre el planeta Tierra. Eso es lo que la profecía de las 70 semanas determina que va a suceder. Por un lado se va a acabar algo y por otro lado va a surgir algo nuevo
para traer por fin ese nuevo tiempo, ese nuevo mundo y esa nueva humanidad que fue anunciada en esas distintas profecías que fueron entregadas. Eso en primera instancia. Luego nos dice el segundo párrafo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, aquí está el primer momento, la primera cuenta, que dice que inicia todo. El cumplimiento de la profecía de las 70 semanas inicia con algo puntual, y es la salida de la orden. La salida de la orden desencadena todo el cumplimiento. Y esa orden tiene algo, ¿no? Y lo que determina esa orden es restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Es decir, que esa orden tiene que ver con movimientos del pueblo judío para recuperar su ciudad, reconstruir su tercer templo y coronar a su Mesías. Eso está claro. Esa es la orden. Eso determina esa orden. Y para esto, ¿cuánto tiempo hay? Según lo que nos dice la profecía, 7 semanas. Pero hay que prestar mucha atención en la forma en que está escrita. Y aquí también hay que hacer una salvedad que no se puede olvidar en el análisis de estos textos antiguos, sobre todo en el documento bíblico. La Biblia ha sido manipulada y traducida muchas veces. Y a la hora de estudiar estos documentos, eso hay que tenerlo en cuenta. Quizás la forma en que está escrita, en que fue traducida, no sea la copia fiel de cómo se dictó en su idioma original. Aquí pueden haber cosas que no son tan así, que se manipularon en la traducción, y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí podemos hacer es tratar de imprimirle la mayor lógica posible para comprender este mensaje en la forma en que lo tenemos actualmente escrito, ¿no? Al español. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Esforzarnos lo más posible para comprender y tratar de hallarle un sentido lógico y una interpretación más precisa. Porque si no, podemos equivocarnos. Entonces vamos a analizar según cómo está escrito, según cómo terminó en la traducción. Esta es la Reina Valera 1960. Y bueno, así podemos ir haciendo el análisis. Entonces nos dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, aquí hay algo importante, y es que cuando dice que habrá 7 semanas y 62 semanas, está hablando de dos tiempos separados, 7 semanas y 62 semanas, es decir, no necesariamente, según lo que nos da a entender el texto, quiere decir que sean secuenciales o seguidas, porque en el tercer párrafo nos explica ya la profecía para qué son o qué determinan esas 62 semanas. Lo que sí es más claro es que en las primeras 7 semanas, ¿qué es lo que debe suceder? Restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas. Luego nos dice, y 62 semanas. Luego hay un punto y una coma, es una pausa, y el párrafo remata diciendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, esta parte que dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, debemos incluirla en el tiempo de las 7 semanas, porque al inicio nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea que la edificación de la plaza y el muro está dentro de la parte cuando dice edificar, restaurar y edificar a Jerusalén. O sea que esta pequeña frase está incluida en ese tiempo. Por eso aquí pone un punto y una coma para cerrar la parte cuando dice 7 semanas y 62 semanas y luego sigue con el relato, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es que hay 7 semanas para restaurar y edificar a Jerusalén luego de la orden,
hasta el Mesías príncipe. Es decir, hay 7 semanas para preparar ese advenimiento del Mesías judío. Pero para que eso suceda, los judíos tienen que apoderarse definitivamente de Jerusalén, reconstruir su tercer templo, que eso ya lo hace el Mesías detrás de bambalina y al final ya el Mesías coronado. Luego de esto que nos dice en el tercer párrafo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces aquí se entiende algo, ¿no? Cuando dice se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, esto va incluido dentro de edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Es decir, que ya en esas 7 semanas, al final de esas 7 semanas, ya está el Mesías príncipe, ya debería estar. Y entonces aquí ya sí nos habla de las 62 semanas. Y después de las 62 semanas, o sea, ya estando el Mesías, o sea, ya habiéndose cumplido las 7 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No me detengo todavía a profundizar en cada punto, en cada cosa que dice, eso lo vamos a hacer ahora. Primero estamos leyendo y tratar de encontrarle un sentido a la lectura. Entonces las 62 semanas que determinan aquí el tiempo de vida del Mesías. Y luego las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Es el tiempo de vida, ¿verdad? Y nos anuncia que en el párrafo anterior que Jerusalén va a ser restaurada y reconstruida, pero luego de ese tiempo, de las 62 semanas que se le quita la vida al Mesías, viene un príncipe y va a destruir la ciudad, y el santuario, el tercer templo, será destruido nuevamente. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, eso está claro ahí. En el anterior nos dice que se va a edificar y reconstruir, y en el otro nos dice que nuevamente será destruido, tanto el templo como Jerusalén, por una guerra. Y al final, en el párrafo final, bueno, aquí vamos haciendo la cuenta, ¿no? Primer momento son 7 semanas, dentro del conglomerado de las 7 semanas, de las 70 semanas. Primero hay 7 semanas, 62 semanas y una última semana, que eso sumado a 70 semanas en total. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bien, hay una semana más, y esta semana se divide en 2 mitades, ¿no? Por eso habla a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, es una semana final que tiene 2 momentos, ¿no? Mitad y mitad. Y en ambas mitades suceden cosas que ahora las vamos a analizar. Aquí es donde sucede uno de los procesos más complicados al entender esta profecía, y es el enredo, ¿no? Que quizás muchos puedan ver al leerla y estudiarla. Porque la profecía en el párrafo anterior nos dice que transcurren 62 semanas y el Mesías es muerto, ¿no? Se le quita la vida al Mesías. Y en el último párrafo nos dice que por una semana más confirmará el pacto con muchos. Entonces la pregunta que muchos se hacen es, ¿de quién es este que se habla aquí? Porque si es del Mesías, se supone que ya murió. ¿Quién es el que hace el pacto por esa semana? ¿De quién se está hablando aquí? ¿Verdad? Pero aquí se está hablando del mismo personaje todavía, del mismo Mesías. Y usted dirá, bueno, pero ya no murió después de las 62 semanas, ¿cómo que por otra semana sigue vivo y a mitad de la semana confirma el pacto? Bien, eso lo vamos a explicar ahora, porque aquí es donde entra, digamos, el proceso de encriptación del mensaje profético. Porque si lo leemos literal, nos enredamos y nos confundimos, y así sucede. Pero esto no está literal. Aquí hay momentos y tiempos y sucesos que no están necesariamente en el mismo orden que describe. No es una cronología rígida. Hay dimensiones de la interpretación, y ahora lo iremos profundizando. Primero organicémoslo de esta forma. El compendio total del tiempo son 70 semanas que dictamina la profecía.
Y esas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Ya hablábamos de 3 situaciones que deben acabar y 3 situaciones que van a surgir del cumplimiento de esta profecía. Ahí están, al lado izquierdo, las negativas y al lado derecho, el cumplimiento de luz que trae la profecía de las 70 semanas. Y esta profecía tiene 3 momentos. Voy a llamarlo así, 3 momentos, pueden ser 3 situaciones, 3 cumplimientos, no sé, puede llamarlo como quiera. Yo le llamo 3 momentos, donde nos muestra 3 tiempos, y en esos 3 tiempos, acontecimientos que se deben dar. El primer momento que ella relata ese momento está determinado por un tiempo de 7 semanas. Y en esas 7 semanas, ¿qué debe suceder? Todo lo saqué, lo aparté aquí. ¿Qué debe suceder en esas primeras 7 semanas? Restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En 7 semanas, los judíos recuperan Jerusalén, reconstruyen el tercer templo y se corona su Mesías. En tiempos angustiosos, es decir, un tiempo de guerra posiblemente, de enfrentamientos, de tribulación posiblemente. Luego hay un segundo momento, lo coloco de segundo por la forma en que está organizado en la misma profecía, pero no necesariamente tiene que ser así. Y ese segundo momento nos habla de 62 semanas. ¿Qué ocurre en esas 62 semanas? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, en el momento que esas 62 semanas se cumplen, muere el Mesías judío, y otro príncipe que ha de venir, que esto rara vez se habla en la interpretación de esta profecía, sobre el personaje que llega y destruye nuevamente Jerusalén y el templo. No, es que dicen que sí, el pueblo es Roma, el imperio romano, recuerden la interpretación inicial de que fue en aquella época, comandados por Tito, pero Tito era un emperador, Tito no era un príncipe. Y dice el pueblo de un príncipe, está hablando de un pueblo. Y aquí ya la cosa cambia, no está hablando de un imperio, de un ejército, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y cuando dice que ha de venir, digamos que ese personaje es esperado por ese pueblo también. Y ahorita lo vamos a desglosar más. Y son quienes destruirán la ciudad del santuario. ¿Quiénes destruyeron el primer templo? Nabucodonosor con sus tropas, ¿verdad? Miren que se repite el patrón. ¿Quién destruyó el segundo templo? Tito con sus tropas. ¿Y quién destruirá el tercer templo? Ese príncipe con su pueblo, ¿verdad? Entonces se repite el patrón. Y luego hay un tercer momento que tiene por tiempo una semana más. Y esa semana está determinada, o lo que debe suceder es que confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. O sea, es decir, en esa última semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que es el cumplimiento final de la profecía. Entonces, bueno, ¿y quién es el desolador ahora? Uno es el Mesías, ¿será? Otro es un príncipe y el otro es el desolador. ¿Cómo es esto? ¿De qué se nos está hablando aquí? Bien, vamos por partes entonces. Aquí lo organicé, saqué, digamos, los momentos aparte para que tengamos más claridad, ¿no? Para que podamos verlo, digamos, más enfocado en cada momento. Pero antes de comenzar ese desglose profundo, recordemos que hay algo puntual que sucede para que esta profecía inicie. Y es esto: la salida de la orden. Si no se identifica la salida de la orden, no hay cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Porque lo que inicia el cumplimiento es la orden.
Si no hay orden, no hay profecía, no hay cumplimiento de lo demás. Entonces, hagamos un análisis de cuáles han sido los sucesos que muchos intérpretes y estudiosos de esta profecía han dicho o han catalogado como la orden para el cumplimiento de esta profecía. Bien, recordemos algo que en la interpretación antigua de que supuestamente fue en aquella época, la orden la emitió Ciro, ¿verdad? Pero recuerden que analizamos que esa orden y la forma en que se cumplieron los acontecimientos en aquella época no obedecen al cumplimiento final de esta profecía. Por eso ya no la incluyo en una interpretación actual de un posible cumplimiento de esta profecía, porque eso ya pasó. Y es evidente que como ya pasó, no se cumplió, porque sería otra nuestra realidad. Es decir, no fue esa la orden de la que habla la profecía de las 70 semanas. Sí, fue una orden que le emitió y los judíos volvieron, pero recuerden lo que les dije de la dimensionalidad de la profecía. La profecía nos permite ver, nos invita en la interpretación a ver hechos del pasado para que aprendiendo de ellos nos ubiquemos en el presente y entendamos que el plan oscuro siempre funciona de la misma forma, hacen lo mismo, replican su estratagema. Y al replicar la estratagema podemos proyectarnos hacia el futuro y saber de qué forma van a operar. Además, en el mensaje de las estrellas, que el contacto, ¿no?, que tuvo Enrique Castillo en los 70, los pleyadinos fueron muy claros cuando le dijeron que a la hora de interpretar una profecía, o a la hora de profetizar más bien, de hacer una proyección hacia el futuro, era necesario tener un conocimiento profundo de los hechos pasados. Esto nos entregaría una probabilidad hacia el futuro de cumplimiento de entre un 80 y 90%. Hay un margen de error, por supuesto. Y para interpretar se necesitan dos de las condiciones del ser humano: la clarividencia y la lógica. Si nosotros imprimimos eso en el estudio de una profecía, nos podemos acercar bastante a una interpretación mucho más ajustada a la realidad. No queriendo decir con esto que sea la interpretación absoluta, no. Siempre está el margen de error. Pero es bueno hacer el ejercicio, no es bueno arriesgarse y tener cerca el mensaje profético. Por lo menos, si no la entendemos, si no logramos interpretarla, por lo menos tenemos documento intelectual para saber los acontecimientos. Y cuando veamos qué sucede, pues ya de alguna forma tendremos una familiarización con esos sucesos y nos iremos preparando. Sabemos que hay guerra, la profecía los anuncia, una tercera guerra mundial, y el hecho de saberlo ahora me permite irme preparando tanto física como mental como espiritualmente para cuando eso suceda. Pero el que nunca ha leído profecía, se le viene la guerra encima y pues nos coge pantalones abajo. Por eso estos ejercicios son muy buenos. Bien, entonces vamos a la salida de la orden de las 70 semanas. Hay dos hechos, bueno, hay tres, pero hay dos en el siglo pasado, exactamente en 1947 y 1948, que se pensó en tiempos modernos, se ha interpretado y se ha dicho que estos dos sucesos han sido la orden que da inicio a las 70 semanas. El primero de ellos sucedió el 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. Esto se tomó como la orden. Bueno, ya se emitió la orden, los judíos se les permitió un pedazo de tierra allí en lo que es territorio palestino, territorio de Israel. Iniciaron las 70 semanas. Y se ha interpretado que las 70 semanas son 70 años, es decir, que de 1947 hacia el futuro habría que contar 70 años en los cuales sería el fin del tiempo y todo esto se cumpliría. 70 años de 1947 al año 2017. Esto bajo la interpretación de los 70 años. Bien, vamos a ver si se cumplió. Estamos hoy día, en el momento que se está grabando este video, en el año 2020. Más de 3 años
3 años después del supuesto cumplimiento de las 70 semanas. Hoy en día no hay templo, los judíos todavía no han recuperado Jerusalén, por supuesto no hay un Mesías, no ha habido, por supuesto, una destrucción de Jerusalén ni de ningún tercer templo porque no está. Es más, todavía los musulmanes dominan la explanada de las mezquitas con su domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. No hay ningún príncipe que quiera destruir Jerusalén. Es decir, no ha sucedido nada de lo que la profecía anuncia que debe suceder. Y esto no me estoy refiriendo a años calendario. Señales cumplidas. Señales no han sucedido todavía. Yo me remito, esto no es una opinión mía, yo me remito a lo que sucede, a menos que, bueno, el tercer templo lo hayan construido en otro lado, que ya hay un anticristo, un mesías por ahí, bueno, yo no me haya enterado. Pero lo que la profecía dice que debe ocurrir en ese territorio aún no ha sucedido. Por lo tanto, esta interpretación de que la orden fue la resolución de la ONU, bueno, hay que ponerla en duda. Hay que respetar todas las interpretaciones, pero por lo menos hay que ponerla en duda, ¿verdad? Luego, bueno, se dijo que no, la orden no había sido la de la ONU, sino que la orden fue en el momento que el pueblo de Israel logró consolidar su estado en ese territorio. Ya de manera oficial, su estado de allá en Israel, en 1948, el 14 de mayo. En ese momento, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben-Gurion, declararon en Tel Aviv la declaración del Estado de Israel de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Y bueno, se dijo que, bueno, 70 años hacia el futuro, esto tendría cumplimiento. Y 70 años hacia el futuro nos da 2018, 1948 al 2018. Sucede lo mismo. Han pasado más de 2 años y todavía lo que la profecía anuncia que debía cumplirse no se ha dado. Claro, han habido avances, pasos muy importantes, pero nada concreto. Entonces, bueno, recientemente, ya para estas fechas, más exactamente el 6 de diciembre del 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado, emitió una orden, se dio la noticia de que él reconoce, textualmente dice, es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, dijo Trump, en una comparecencia en la Casa Blanca. Esto fue el 6 de diciembre del 2017, hace casi 3 años. Bueno, si aplicamos la misma de los 70 años, ¿sí?, al anuncio de Trump en el 2017, y nos vamos 70 años hacia el futuro, sería el año 2087, ¿verdad? O sea, de aquí a allá debería suceder todo lo que la profecía anuncia. Entonces, aquí hay algo claro. Las dos primeras, de 1947 y 1948, podríamos ponerlas en serias dudas de que este haya sido el acontecimiento catalogado como la orden, porque pasaron más de 70 años bajo esa interpretación de que las 70 semanas son 70 años, ¿verdad? Todas las interpretaciones respetables, pero yéndonos a los hechos, realmente no ha sucedido. Entonces, esto podríamos descartarlo inicialmente como esa orden, pero no quiere decir que estos sucesos no tienen que ver con cumplimiento profético. Sí tienen que ver. Y ahorita vamos a analizar por qué los 70 años se hacen parte de los movimientos anunciados dentro de lo que es el pueblo judío, pero no de las 70 semanas, de la orden de las 70 semanas. Entonces, esta última de Trump, tiene unas cosas interesantes que las vamos a estudiar ahora. Tiene unas cosas interesantes por lo reciente que es y por los movimientos posteriores que sucedieron luego de ese comunicado. Entonces, este anuncio de Trump podría tener repercusiones y sí podría encajar un poco más dentro de lo que significa la salida de la orden, pero quizás no en 70 años hacia el futuro, porque yo creo que ponerle ese tiempo podría ser un poco literal. Entonces habría que arriesgarnos a ver las dimensiones de la profecía y entender que quizás 70 semanas se esté refiriendo a otro
a otros procesos de tiempo, pero ubicándonos siempre en señales. Entonces vamos a ver qué significan los 70 años. 14 de mayo del 2018, por supuesto, el pueblo de Israel celebró los 70 años de haber establecido su estado en ese territorio, de haber establecido su estado en aquel territorio. Entonces, 14 de mayo del 48, 14 de mayo del 2018. Ellos sí tienen un anuncio en Jeremías 29:10 que habla de esto. Nos dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué ocurrió en Babilonia? Según los historiadores, el pueblo de Israel duró en Babilonia 70 años y luego se les permitió volver luego de la orden de Ciro. Y aquí es donde vamos a empezar a encajar piezas. Es decir que veamos el orden, porque solo conociendo la historia se puede uno ubicar mejor. ¿En qué momento se dictan las 70 semanas y en qué momento, entre comillas, comenzaron a cumplirse las 70 semanas en aquella época? Digo entre comillas porque el cumplimiento no fue exactamente ahí, sino es al tiempo final. Las 70 semanas comenzaron a correr luego de la orden y antes de la orden ya habían pasado los 70 años. Es decir, pasaron los 70 años, se emitió la orden, corrieron las 70 semanas. Ese es el orden, ¿verdad? Pasaron los 70 años del exilio. Luego de cumplidos estos 70 años, se emite una orden a través de Ciro y arrancan las 70 semanas. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, ¿por qué 70 años y no 80, no 100? Bueno, el Arizal, texto hebreo, explica que 70 años es el número de años de sufrimiento, es el número máximo de años de sufrimiento que una persona puede ser decretada. Si extrapolamos eso a una nación, vemos que el exilio en Babilonia de la nación judía duró exactamente 70 años y que en el año 2018, ya en tiempos recientes, será el año número 70 de la nación de Israel fundada en 1948. ¿Verdad? Ya cumplieron los 70 años. Es decir, que a partir de los 70 años del pueblo de Israel, sí pueden comenzarse a haber movimientos fuertes para que ellos finalmente recuperen su territorio y su ciudad, reconstruyan su templo y coronen a su Mesías. Pero además de esto, además, bueno, de los 70 años hay algo importante que hay que reflexionar. En Mateo 24 nos habla de la profecía de la higuera. Dice Jesús de la higuera y esto se ha interpretado como Israel. Entonces vamos a ver qué tanto encaja. De la higuera Israel aprender la parábola. Cuando ya su rama esté tierna, Estado de Israel, en 1948, y brotan las hojas, 70 años al 2018, sabéis que el verano, tercera guerra, está cerca. Porque es que es necesario, recuerden lo que dice la profecía, se volverá a edificar el muro y la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y un tiempo angustioso, ¿qué puede ser? Esto que estamos viviendo, el coronavirus. Bueno, el coronavirus ahorita se va, sacan la vacuna, no hubo templo, ¿verdad? Claro, todo esto es una estratagema del nuevo orden, no quiere decir que no sea relevante, pero tiempos angustiosos seguramente nos está hablando de algo más fuerte y posiblemente sea una guerra. El símbolo del verano es de calor, caliente. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación de 1948 hasta que todo esto acontezca. ¿Y cuánto debe durar una generación? Según la visión judía. Porque si usted investiga científicamente, una generación dura tanto tiempo. Bueno, hay distintos tiempos. Pero si nos enfocamos solo en la tradición judía, miren lo que encontramos. El tiempo de una generación, según los judíos, está comprendida de entre 70 a 80 años. Eso para ellos es una generación. Hecho corroborado por algunos de sus textos. Por ejemplo, en el Salmo 90:10 nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos son 80 años, entre 70 y 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces miren, hay una generación judía que empezó desde 1948, desde que se fundó el Estado.
Y dice, no pasará esta generación si llevamos esta profecía a lo que es Israel, y esta generación de 1948 al 2018 ya cumplió 70 años. Y si vamos al tiempo máximo serían 80 años al 2028. Es decir, faltarían al año presente 8 años para el fin de la generación de 1948 según la visión judía. Entonces, esto nos podría llevar a pensar que posiblemente, y vuelvo y repito, yo acabo de mencionar unas cuentas y unos años, pero es para tener una referencia mental de las décadas y de los acontecimientos que han pasado. Pero no nos fijemos en años. No que faltan 8 años, que en 2 años es la guerra. No. Señales. No va a esperar usted al 2028 para ver si se prepara, o al 2030 o al 2040. No. Señales del tiempo. Porque puede ser que de aquí al 2028 no pase nada y usted dice, no, es que esas profecías son mentiras, eso es puro cuento. Recuerden que quienes estamos tratando de ubicarnos en el tiempo profético somos nosotros, los terrestres. La profecía ya fue dictada, la profecía maneja su tiempo. Nosotros somos los que tenemos que ubicarnos en él. Y ese es el trabajo que nos corresponde. Y ellos y los hombres de las estrellas nos han advertido que el tiempo nuestro está desfasado. Entonces nos dijeron, no queda de otra, señales. Si usted ve que mañana, en un mes o en un año, Jerusalén queda en manos completamente del pueblo judío, preste la atención a eso. Si usted ve que ellos comenzaron a reconstruir el templo, preste la atención a eso. Si usted ve que hay un personaje que presidió la reconstrucción del templo y es reconocido por los judíos como su Mesías, preste atención a eso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es el tiempo final. Y eso puede suceder, como le decía, en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o quizás en 50 años. Pero lo importante no son los años, las señales. Y eso quiero enfatizarlo muchísimo. Bien, entonces, este es el tema de los 70 años. Los 70 años, según los hechos que han sucedido hasta ahora, no hacen parte del tiempo de lo que las 70 semanas nos anuncian. Los 70 años son otra cosa. 70 años es una cuenta judía. Por lo tanto, las 70 semanas, que es una profecía de la luz, debe tener otra dimensión en su tiempo. Entonces recuerden el orden. Pasaron los 70 años, en aquella época en Babilonia, vamos al presente. ¿Pasaron los 70 años? Sí, ya pasaron los 70 años en 2018. En aquel entonces se emitió una orden para que los judíos pudieran volver. En el presente, el único acontecimiento que se acerca o que es semejante a una orden es lo que hizo Donald Trump. El 6 de diciembre del 2018, unos meses antes que se cumplieran literalmente los 70 años. Pero el 14 de mayo él estuvo allá con su yerno y mudaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén porque reconoció a Jerusalén como capital de Israel, algo que nunca había ocurrido en tiempos modernos. Eso fue histórico. Eso fue un movimiento histórico. ¿Y cuál fue el efecto dentro del pueblo de Israel? Miren la imagen que está al lado. Se comenzaron a acuñar unas monedas simbólicas del tercer templo o del templo, donde se coloca la imagen de perfil de Ciro junto a la imagen de Trump. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa este símbolo? Pues que Ciro fue el que emitió la orden para que ellos regresaran a reconstruir su segundo templo y regresaran a Jerusalén. Y para los judíos, la declaración de Trump es semejante a lo que hizo Ciro, porque Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel, por lo tanto, los judíos pueden reclamarla, retornar a ella y, como es de ellos, reconstruir su tercer templo. Pero bueno, eso no es así de fácil. Pero eso no se quedó ahí solamente. Trump siguió junto a su yerno, Jared Kushner, judío ortodoxo, ha seguido haciendo algunos movimientos muy interesantes
que pareciese que perfilan a que todo esto se cumpla. La moneda que se está acuñando actualmente tiene el rostro de Donald Trump junto al rey Ciro de Persia, que permitió a los judíos construir el segundo templo, terminado con el exilio babilónico en el 538 a.C. Bueno, ahí está el símbolo, digamos, reconocido por los mismos judíos. Ahora, ¿esto quiere decir que esa fue la orden? Hay que ponerlo en estudio, hay que estar atentos a lo que sigue pasando. Hay que estar muy atentos a eso. Pero bueno, no solamente es lo que él dijo en el 2017, porque el 2017 es un año que no solamente se caracterizó por esto, también en septiembre ocurrió una señal muy representativa, ¿no? Con lo que dice Apocalipsis 12, la mujer con la luna bajo sus pies y las 12 estrellas sobre su cabeza. Hubo un fenómeno en el firmamento, ¿no? Una alineación de planetas, de constelaciones, y bueno, todo esto dio pie a muchas interpretaciones, pero sabemos que este tipo de movimientos estelares anuncian cosas, ¿no? Las profecías anunciaron que habría señales en los cielos, o sea, fenómenos que determinarían señales para situaciones o tiempos definitivos. Entonces, podría ser esto un preludio a lo que en años futuros acontecería, precisamente en 2017. ¿Qué tenemos más del 2017? Bueno, hay que hablar de la cuenta del séptimo milenio judío. Este hecho, la orden de Trump o el anuncio de Trump, bueno, hay que recalcar algo también. Quien emite la orden en el tiempo de Daniel es Ciro. Y Ciro era el jefe, el líder del imperio dominante de la época. O sea, no era cualquier pintado en la pared. Ciro del imperio persa, que derrotaron a Babilonia y se apoderaron de ese territorio. No era cualquier pintado en la pared. Si se replica ese patrón de que quien emite la orden es el líder del imperio dominante, como sucedió también en el primer templo, porque quien da la orden de la construcción del primer templo fue David, que era rey de Israel. O sea, no son ningunos personajes que no tengan influencia los que emiten estos edictos. Rey David, el rey Ciro, y en el presente quien dicta la orden es el presidente de la potencia más importante a nivel mundial, en el tiempo presente, Estados Unidos, precisamente aliado de Israel. Entonces aquí vemos que se repite el patrón, y estos pequeños detalles hay que tenerlos muy en cuenta, porque esto nos puede ir ubicando. Quien emite la orden es Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Hombre, si esa orden, si eso lo hubiese dicho el presidente de Colombia, o el presidente de Camerún, o el presidente de Costa Rica, el presidente de Japón, sí, hubiese sido importante mediáticamente, pero jamás hubiese tenido el peso que tuvo, como lo tuvo que lo haya hecho Donald Trump. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se repitió el patrón. Y este hecho encaja con algunos cálculos del inicio del séptimo milenio judío, milenio en el cual debe aparecer su Mesías. Esto es una investigación que se encuentra por la red de cálculos que hacen los mismos judíos para ubicar cuándo es el inicio del séptimo milenio, porque ellos dentro de sus profecías tienen de que en el séptimo milenio aparece su Mesías. Hay varios datos, hay algunos que dicen que no, que todavía no, faltan 200 años, faltan 100 años, es decir, no hay una opinión unificada. Pero saqué esta en específico porque me llamó la atención el año que arroja, y no es casualidad que esto encaje con lo que venimos hablando. ¿En qué año de nuestra era comienza el séptimo milenio según las escrituras? Debemos tener muy claro en que desde el primer día de la creación, año 0, hasta el día número 365, desde el principio de la creación hay un año. Desde el primer día de la creación, año 0, hasta el día número 365.000, habrán pasado aproximadamente unos 1000 años. Año 999.
Por consiguiente, el último día del año 5999 terminaría el sexto milenio y el primer día del año 6000 comenzaría el séptimo milenio. Así son las cuentas. A partir de ese día, en cualquier momento podría comenzar el reino de Elohim. Tomando como punto de partida estos datos bíblicos e históricos, podemos deducir que el séptimo milenio comenzará en el año 2017 después de Cristo, porque 6000 menos 3983 nos da como resultado 2017. Es decir, si el dato de los eruditos en relación al cuarto año del reinado de Salomón es correcto, el séptimo milenio comenzará en el año 2017. ¿Qué tiene que ver el año Yobel o jubileo con el séptimo milenio? Según este cálculo, el séptimo milenio comenzaría a partir del 2017. Encaja con la señal de Apocalipsis 12 y encaja con la, entre comillas, salida de la orden emitida por Donald Trump. Nos sigue diciendo por acá: y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el Bereshit 6.3, un libro hebreo, la palabra Shana, que en el texto fue traducida como la palabra años, también significa era o tiempo, tiempos. Y el texto bien puede traducirse: y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 tiempos. Quiere decir que su espíritu se alejará de los hombres cuando se cumplan 120 tiempos. Esto según la visión hebrea. Ya no más hablará a la conciencia, ya no convencerá al mundo de pecado. La labor de Ruach HaKodesh a las conciencias de los hombres y mujeres en pecado habrá terminado. Si estos 120 tiempos son jubileos, como le llaman los judíos a estos tiempos, entonces su espíritu se alejará cuando se cumplan 120 jubileos. Cada jubileo representa 50 años de acuerdo a Levítico 25. Vayan y compruébenlo. Ahí explica qué significa los jubileos. 120 jubileos son 6.000 años. 120 de 50 años sumado a 6.000 años. Según algunos judíos mesiánicos, en el año 1967 de esta era, en el siglo pasado, siglo XX, en 1967, en la celebración de Yom Kippur se cumplió el Yobel o jubileo 119, o sea que faltaría 50 años más para los 120. Realicemos el cálculo: 1967 más 50 nos da 2017. En el año 2017 termina el jubileo 120. Se cumplen 6.000 años e inicia el nuevo milenio, de acuerdo, que sería el séptimo, de acuerdo a la forma de contar el tiempo por los judíos. ¿Será esto exacto? ¿Será esto preciso? Recuerden, lo único que nos determina el cumplimiento son las señales. Estos cálculos y cuentas de años sabemos que pueden estar errados por el tema del desfase del tiempo. Pero lo que llama la atención es el año en que esta versión e investigación coloca el inicio del séptimo milenio como el año 2017. Además, por algo interesante, ¿no? Y es que los judíos no utilizan el calendario nuestro. Los que hemos cambiado de calendario cada cierto tiempo hemos sido los no judíos. Calendario juliano, romano, calendario gregoriano. Los judíos siempre han contado el tiempo de la misma forma, desde el año 0 y cuentan los milenios hasta el milenio 6000, 5000, ellos van contando así derechito, ¿no? Ellos no hablan de antes o después de Cristo, porque para ellos eso no significó nada. Ellos cuentan el tiempo lineal. Para nosotros van 2020 años, para ellos no, para ellos la cuenta es distinta. Entonces ahí el cálculo puede ser más interesante. Sin embargo, vuelvo y repito, solo las señales nos ubican. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro punto es, hablando del 2017 y de la salida de la orden, es lo que profetizó y anunció de los últimos 16 jubileos el rabino Judá ben Samuel. Él vivió en los años 1200
Y bueno, se dice que esos 16 jubileos van del 1217 al 2017. ¿Qué dijo él? Aquí resumido lo que él anunció. En el año 1217, un antiguo rabino judío llamado Judá ben Samuel tenía una visión que delineaba la historia de 1217 a 2017. Un jubileo ocurre cada 50 años según Levítico 25. Dijo que en su visión Elías en el cielo le dijo que añadiera 6 jubileos. De 1217 añadiera 6 jubileos, es decir, 300 años. Y el mundo llegaría al año 1517. Los turcos tomarían a Jerusalén, y así sucedió en 1517, el imperio turco o otomano. 8 jubileos más tarde, es decir, 400 años después, llegaríamos al año 1917. Los británicos tomarían Jerusalén y liberarían a los judíos. Esto también sucedió según lo programado. La declaración de Balfour, que fue lo que permitió esto, fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. Recuerden, los otomanos la tomaron en 1517 y solo hasta 1917 soltaron Palestina y quedó en manos del Imperio Británico. Un jubileo más tarde, desde 1917 a 1967, la Guerra de los 6 días ocurriría y los judíos alcanzaron a Jerusalén. Todo esto sucedió tal cual como lo escribió Judá ben Samuel. Y un jubileo más tarde, es decir, el último jubileo, que sumaría hasta el 2017, de ahí en adelante, según Judá ben Samuel, sería el Día del Señor o comienzo de la era mesiánica. Coincide con el inicio del 7º milenio judío y precisamente el mismo año que Trump declara Jerusalén como capital de Israel. La pregunta es, ¿todo esto es coincidencia? ¿O puede haber algo aquí de cumplimiento profético? Solo el tiempo y las señales lo determinarán. Pero hay que tener esto en cuenta y estar muy atentos a estos acontecimientos. Entonces, bueno, estos son datos para sustentar una posible salida de la orden cuando Donald Trump reconoce Jerusalén. ¿Qué hizo Donald Trump de ahí en adelante? ¿Qué ha hecho Donald Trump junto a su yerno Jared Kushner? Bueno, luego declararon los Altos del Golán como territorio judío. Otra declaración polémica que no gustó al mundo árabe. Y otro de los movimientos muy interesantes ha sido el Pacto del Siglo, la propuesta de un tratado de paz entre judíos y palestinos, pacto que evidentemente no se firmó porque los palestinos no están para nada contentos con los puntos a tratar en ese documento porque evidentemente benefician a Israel. Lo curioso, y lo mostré, les recomiendo que se vean un video anterior que hicimos sobre el secreto del Templo de Jerusalén. Ese video es complementario de este análisis. Y ahí mostrábamos cómo en el mapa establecido dentro de lo que sería la Nueva Jerusalén, en el Pacto del Siglo, en el Pacto de Paz, esa Nueva Jerusalén contemplaría nuevos territorios para los judíos. Y dentro de esos nuevos territorios está dentro la zona de las mezquitas, que actualmente no está, porque esa parte actualmente pertenece a Cisjordania. Ellos en ese tratado buscan correr la frontera un poco más para que el territorio judío entre a apoderarse de la zona donde está ubicado la explanada donde ellos quieren reconstruir su templo. Ahora mismo no pueden hacer mucho porque legalmente no pertenece a sus territorios, pero de firmarse ese documento de la forma en que ellos lo establecieron, esa parte de Jerusalén sería ya oficialmente territorio judío, y ahí sí ellos podrían de una forma mucho más libre poder reconstruir su templo. Entonces, analicemos algo. Desde la salida de la orden habrá 7 semanas, y esas 7 semanas debe tener un cumplimiento específico: recuperar a Jerusalén. ¿Y por qué recuperar a Jerusalén? Porque ahora mismo está dividida entre judíos y palestinos. Sobre todo la parte del monte Moriah, necesitan recuperarla. Y este pacto del siglo es un movimiento
en pro de recuperar ese territorio, que aún no se ha firmado. Tendrán que modificar y pasar muchas cosas para que se logre firmar, pero ahí está la propuesta. Y lo otro es reconstruir, pero para poder reconstruir tienen que recuperar. Entonces un paso va ligado al otro. Y si eso se da, si esos movimientos se dan, téngalo por seguro que ya hay Mesías príncipe. Por eso hay que estar muy atentos. Donald Trump acaba su mandato en este año 2020. Y bueno, ha sido uno de los tantos presidentes norteamericanos que ha sido pro-Israel y que ha hecho declaraciones y movimientos en favor del pueblo judío. Pero este ha tenido cositas extras. Ese tipo de declaración de Jerusalén fue histórico, el mismo reconocimiento de los judíos al compararlo con Ciro, los movimientos posteriores que ha buscado hacer con su yerno, que muchos lo catalogan como un posible mesías judío o anticristo. Bueno, eso también hay que tenerlo ahí porque el hombre sí tiene un perfil llamativo, pero si no cumple lo que tiene que hacer el anticristo, pues simplemente es un personaje más. No tiene nada que ver que sea judío ortodoxo, sí, eso es básico para poder aspirar a eso, pero tiene que hacer muchas otras cosas y hay que seguirlo estudiando de cerca. Y bueno, Donald Trump termina su mandato en 2020 y ya se postuló a 4 años más, va a ser reelegido. Si Donald Trump llegase a quedar reelegido, tendría 4 años más hasta el 2024. Y en estos 4 años vamos a ver si el tipo sigue echando en marcha esos planes y si sobre todo los cristaliza. Eso es lo que hay que esperar. Primero si queda y luego hay que estudiar de cerca estos próximos 4 años de llegar a quedar Donald Trump, porque pueden pasar cosas importantísimas dentro de lo que estamos hablando. Bien, aquí vamos a desglosar un poco más cada momento de la profecía de las 70 semanas. Esto es lo que ya aquí lo coloco en imágenes para hacerlo un poco más gráfico y un poco más entendible. Primer momento, ya sabemos que son 7 semanas, restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos como primera medida la salida de la orden. Vamos a utilizar en este análisis el edicto de Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Qué debe venir luego de eso? Restaurar a Jerusalén del estado actual en que se encuentra, es decir, que los judíos puedan recuperar Jerusalén para ellos, sobre todo la parte donde deben reconstruir su templo. Para eso, lo que mencioné actualmente, este personaje junto a su yerno y muchos otros aliados han venido haciendo movimientos como el Pacto del Siglo para que eso se dé. Todavía no se ha dado, pero que eso es complicado que se dé, sobre todo en los términos que ellos lo pusieron. Pero han hecho algo. Por eso hay que estar muy atentos si Trump es reelegido. Entonces, eso sería restaurar a Jerusalén, recuperar el territorio que ellos vienen disputando. Si restauran Jerusalén, sobre todo la zona del Monte Moriah, pueden edificar la plaza y el muro, tercer templo. Y si estos 2 puntos se dan, el Mesías príncipe es, porque él es quien está detrás de la reconstrucción del tercer templo. El personaje judío que haga eso, que lidere la reconstrucción y permita esa reconstrucción, es el anticristo o el Mesías esperado por ellos. Muchos catalogan a Kushner como sospechoso. Bueno, si Kushner logra restaurar a Jerusalén con su pacto, si lo modifica y logran que los palestinos firmen y todo esto se da, y él preside la reconstrucción del tercer templo, téngalo por seguro que ese es el hombre. Pero hay que esperar que eso se cumpla. Porque si por ejemplo Trump no queda y Kushner se pierde del mapa y Trump no hace más nada y listo, eso queda ahí frío, pues quienes dijeron que Kushner era el anticristo, entre esos me incluyo porque lo he puesto como un personaje muy opcionado para hacerlo, pues nos habremos equivocado. Y no pasa nada, nos equivocamos y hay que reevaluar. Pero hay que estar muy atentos si Trump queda. Entonces, estas 7 semanas, ¿qué tiempo podrían ser? Podrían ser 7 años, del 2017, del momento en que se emite la orden, al 2024. Si Trump queda reelegido del 2020 al 2024. Es decir que hay tiempo,
para que eso se dé, para que estos movimientos se cumplan. Vienen trabajando ya desde el 2017 fuertemente para que así suceda. Si lo consiguen, pues entonces lo que esta profecía anunció se ha empezado a cumplir para este tiempo. Si no, pues bueno, será una interpretación más de muchas otras que han intentado explicarlo y bueno, no ha sido así. Yo pongo unos años allí, pero vuelvo y repito, no espere usted el 2021, el 2020, no. Señales cumplidas, señales en cumplimiento. No mire el año, no importa, olvídese del año. Señales cumplidas. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Y aquí lo coloco con gráficos para que veamos más o menos el orden de lo que podría suceder. Vamos al segundo momento. 62 semanas. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estas 62 semanas es un tiempo paralelo, y ahora lo voy a explicar mejor, entre las primeras 7 semanas y la semana final. Están por acá, las 62 semanas es un tiempo paralelo, porque ese tiempo se saca, la profecía lo extrapola y lo coloca como el tiempo de vida del Mesías, y lo que genera una vez el Mesías no esté. Entonces vamos a ver, se quitará la vida al Mesías. ¿Cuánto tiempo le permite la luz de gobierno al anticristo? Por allá en Apocalipsis 12, si no estoy mal, dice que a la bestia se le dan 42 meses. 3 años y medio, ¿verdad? Y uno dice, bueno, 3 años y medio, si 62 semanas, vamos a suponer que 62 semanas son, no son semanas sino meses, nos da 5 años y 2 meses, aproximadamente. Se sale del tiempo que nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Es decir, más de 5 años de gobierno del anticristo. Bueno, y hay otras profecías que se las voy a colocar por acá, que anuncian que el gobierno del anticristo es corto, ya del anticristo como tal, mostrándose como anticristo, porque al inicio no se mostrará como eso, solo al final de su reinado, y ese último reinado es corto. Ese es el tiempo que 62 semanas se refiere, porque si no son semanas y lo colocamos como años, el anticristo no va a reinar 62 años, ni locos. Entonces no son ni años ni meses. Ahí la única que nos queda es semanas literales. Si usted suma 62 semanas literales, nos da año y 2 meses aproximadamente. Y ese es el tiempo final del reinado del anticristo, cuando ya él está en la cumbre del trono, como dice la profecía de los 9 tiempos. Por allá el apócrifo llamado Apocalipsis de Elías dice que cuando el anticristo es liquidado, dice que bueno, su reinado terminó y sus años y su tiempo de reinado han pasado de ser años a meses. Y evidentemente 1 año y 2 meses son 14 meses, o sea, un tiempo muy corto. Por allá la profecía de los 9 tiempos dice que la humanidad conoció nuevamente el engaño, pero durará poco tiempo, será corto el tiempo de ese engaño final. Entonces usted estará preguntándose, bueno, pero ¿y por qué el Apocalipsis dice que son 3 años y medio, 42 meses? Resulta que si vamos a los 9 tiempos nos muestra una secuencia de movimientos y acciones que va llevando el personaje que se va a coronar como Mesías. En el 7º tiempo le llama carnicero, luego le llama el falso líder, luego le llama el falso Emanuel y por último le llama el impostor. Cada símbolo que le coloca a los 9 tiempos está hablando de un momento donde él ejecuta una función. No en todos esos tiempos él ya es el anticristo, es decir, lo es, pero no ante la humanidad, porque él viene haciendo unos pasos. Por ejemplo, si Kushner es el anticristo, vamos a suponer, entre comillas, que él sea, este movimiento de tratar de pacificar Medio Oriente, porque además por allá ya firmaron otro acuerdo de paz con Bahrein, y con Emiratos Árabes Unidos, acuerdos históricos, y bueno, esto de alguna forma puede allanar el camino para un futuro acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Entonces, esto no es el acuerdo de paz final, no, pero este personaje sí ha venido estando detrás de procesos de pacificación,
Dice el séptimo tiempo que el carnicero hará postulados de paz o pactos de paz que pondrá en vigencia. Es decir, que él pacifica, él logra pacificar el conflicto milenario entre judíos y árabes. Y esa pacificación es con un pacto histórico. Ya lo propuso, no se ha firmado, por supuesto, ya. Y si eso no se firma y si eso no es, evidentemente el hombre no cumple como anticristo, porque otros tratados de paz entre judíos y palestinos se han intentado hacer históricamente y tampoco han funcionado, o sea, no es la primera vez. Pero si él lo logra, inmediatamente se pone como un sospechoso muy fuerte, un candidato muy fuerte a hacerlo. Pero en el momento que él logra el pacto de paz, siendo un posible anticristo ante la humanidad, todavía no lo es, sino que sigue haciendo movimientos. Construye el tercer templo, o no, pacifica una posible tercera guerra mundial antes. La humanidad lo va a ver como un salvador. Dice la profecía de los 9 tiempos que la humanidad confía en él, es el falso Emmanuel, el falso enviado, el falso Cristo. Pero ahí todavía él no se ha colocado como líder mundial o como Mesías esperado. Solo al momento que él reconstruye su tercer templo, se reanuda el sacrificio, llega un momento de su tiempo donde él se muestra tal cual como es. Dice los 9 tiempos que el impostor está ahora en la cumbre del trono. O sea, él pasó de todos esos movimientos anteriores y eso lo llevó a la cima del trono. Cuando él está en la cima del trono, como impostor, como Mesías, como anticristo, y se muestra al mundo abiertamente, ahí arrancan las 62 semanas. ¿Cuánto duró él haciendo lo anterior? Pacificando guerras, construyendo el templo, volviendo la adoración y el sacrificio del templo. Es decir, un reinado de 3 años y medio, donde él viene a hacer todo eso en su templo, y solo al final, cuando ya él se muestra tal cual como es, en esa cumbre del trono como anticristo, arranca su último año, 62 semanas. Ahí es donde se le quita la vida al Mesías. Por allá la profecía de la Salet dice que el anticristo quiere elevarse a las alturas y es sofocado por el fuego de Miguel. Por eso es el más no por sí. Quien corta la vida del anticristo son las leyes eternas. Y ese es su último tiempo. Por eso son 42 meses donde él va a hacer todo lo que quiera, va a pacificar, va a construir templos, va a hacer sacrificios, será venerado por la humanidad hasta el momento en que él ya se muestre como lo que es. Muestre la cara al mundo como lo que es. Solo en ese momento arrancan las 62 semanas. Por eso dice el primer momento, edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y luego habla de 62 semanas. Es decir, él hace todo eso, durante esos 3 años y medio que arrancan en el momento en que surge como Mesías, para reconstruir su templo, para volver la adoración y los sacrificios, todo eso por 3 años y medio. Es decir, un tiempo de paz en el mundo. Su nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial en su primera etapa se muestra como un sistema de gobierno justo, equitativo, pacificador, donde vuelve la adoración al templo, donde la humanidad adora a Dios, ese falso Dios en el templo de Jerusalén, todo es paz y amor, todo está pacificado, es decir, él lo ven como el Salvador, todo eso durante 3 años y medio de paz. Luego se muestra como anticristo, en su tiempo final debe ser cortado, y cuando este personaje es cortado, arrancan 3 años y medio finales de tribulación, de guerra en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 3 años y medio de caos final. ¿Quién es ese personaje? El príncipe que ha de venir. El Mahdi esperado por el Islam. El Mesías de los árabes. Recuerden que estos dos pueblos vienen en una disputa milenaria desde Isaac e Ismael. De Isaac se desprende el judaísmo y de Ismael se desprende el Islam, ¿sí? Y ambos esperan sus enviados. Por un lado, el Mesías del lado judío y el príncipe del lado musulmán. Yahvé le dijo a Ismael que sería un hombre fiero y de él se desprenderían 12 príncipes.
Van 11 de la cuenta que llevan los musulmanes. Falta el 12º príncipe, que es el Mahdi, su Mesías. Y ese Mahdi es el que va a liberar al pueblo árabe del yugo que los judíos han sometido a ese pueblo. Dice la profecía de los 9 tiempos que los turbantes se vengan por 45 generaciones. Si usted tira 45 generaciones al pasado, es el tiempo aproximado desde el tiempo de Isaac e Ismael. Recuerden que Ismael fue desterrado con su madre y de ahí se creó un odio generacional entre ambos pueblos. Por eso tantas guerras y masacres, por esa guerra santa, la yihad. Entonces este personaje es el que va a liberar al pueblo árabe y se va a vengar del pueblo judío. ¿Y cómo se van a vengar? Pues destruyendo su ciudad, su templo, asesinando judíos. Eso va a ser una matazón terrible en 3 años y medio final. Además de la turbulencia o tribulación que vivirá la humanidad terrestre al ver el engaño al que nos sometieron. Se darán cuenta que el Dios que adoramos es falso, toda la humanidad, que ese templo es falso, que ese falso Mesías realmente es un demonio, el anticristo, se mostrará tal cual como es, por eso será asesinado, será cortado por las leyes eternas. De todo eso la humanidad se dará cuenta y habrá pues una gran tribulación por 3 años y medio de alguna forma de sufrimiento, de masacre, de destrucción. Muchos querrán la muerte y la muerte huirá de ellos. Toda la tribulación final, al momento que la humanidad se dará cuenta, ¿no?, de todo esto. Y eso sumado a lo que dice la profecía cuando dice que y su fin será con inundación. Por acá está de las 62 semanas y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra. Esta es la guerra que estoy hablando, la guerra entre ambos pueblos que afectará a toda la humanidad. Y el fin de todo esto será la inundación, es decir, movimientos telúricos, porque comienza a moverse el planeta y a desatarse la justicia perdurable para barrer todo el pecado, toda la prevaricación y la iniquidad. Se inunda Israel, se mueven continentes, así lo anuncian los 9 tiempos al final del 8º tiempo. El 8º tiempo, la profecía de los 9 tiempos, dentro de ese tiempo están incluidos los 7 años finales. Porque, bueno, aún no he hablado de esos 7 años finales. Aquí estoy hablando de las 62 semanas. Lo que ocurre, luego de estas 62 semanas muere el Mesías, invade el Mahdi a Jerusalén con su pueblo y destruyen todo. Hay otras profecías que así lo anuncian. Y este es el tiempo de las 62 semanas. Tiempo final del reinado del Mesías judío. Y por último, en ese último momento, tercer momento de esa última semana, aquí ya es, recuerden, 7 semanas, por acá colocamos la última semana, y las 62 semanas es un tiempo paralelo que se extrapola para mostrarnos el tiempo final del anticristo y lo que genera esto, ¿no? La desaparición de este personaje. Son 62 semanas para que nosotros nos ubiquemos en su reinado final. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Bien, ¿qué es el pacto con muchos? Puede ser el chip, la marca de la bestia. El pacto también puede ser la adoración al falso Dios. O sea, el pacto es ese lazo que la humanidad terrestre va a afianzar con este personaje y la adoración a este falso Dios. O sea, la humanidad creerá en él. Gran parte de la humanidad creerá en este personaje. Y ese es el pacto, ¿no?, lo que llevará a la humanidad al borde del abismo. ¿Cuánto durará ese momento donde él afianzará ese pacto con muchos? Lo que les decía, 3 años y medio iniciales de esta última semana, que muchas profecías hablan de 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, este tiempo de 7 años finales está referenciado en varios anuncios de 2 tiempos de 3 años y medio. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué lo hará cesar? Bueno, les recomiendo nuevamente el video que hicimos, por acá se los voy a poner, sobre el secreto del templo de Jerusalén. Ahí explicamos por qué se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y es para colocar la abominación desoladora, el portal final de este templo, para traer al
a este plano terrestre la cantidad de entidades encapsuladas que están en distintos lugares y que esta fuerza oscura intenta traer para posesar a la humanidad terrestre, para consumir nuestros espíritus. Esa es la guerra final espiritual. Esa es la muchedumbre de las abominaciones o la abominación desoladora. Y bueno, esto les recomiendo ese video, que ahí lo explico más ampliamente, para que se entienda por qué hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque es que durante 3 años y medio la ofrenda en el tercer templo se reanuda, sacrificios de sangre, de animales, y todo esto crea un ambiente energético en el monte Moriah que hace propicio la apertura de portales para el paso de entidades. Así lo hizo Salomón en su primer templo. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos cuántos sacrificios hizo Salomón, y ahí había entidades, muchas entidades en ese templo. Y bueno, lo mismo va a suceder, pero mucho más fuerte. Y bueno, luego de esto llega el desolador. El desolador es quien les hablaba, del Mahdi, ese personaje del pueblo árabe, esperado por el pueblo árabe. Le voy a recomendar un programa que hicimos para el canal de Descubriendo, un en vivo, y voy a colocar el link en la descripción, ojalá puedan vérselo, donde hablamos ampliamente de quién es este personaje, cuáles son las profecías del mundo árabe que lo anuncian, qué es lo que él va a hacer, cuáles son sus señales. Ahí está descrito ampliamente quién es el desolador, lo que aquí la profecía de las 70 semanas le llama el desolador. Eso está ampliamente explicado en ese programa que hicimos para Descubriendo ya hace varios meses. Ahí, bueno, se puede complementar. Recuerden, el video que hicimos del templo, secreto del templo de Jerusalén, por supuesto y el programa que hicimos para Descubriendo, donde hablamos netamente del Mahdi, del pueblo árabe, cómo estos dos pueblos se enfrentan finalmente al tiempo final. Esa última guerra santa, donde ellos se vengan del pueblo judío. Y al final, en esta semana, la consumación, que es el desatar de la justicia final y cumplimiento final de esta profecía sobre la oscuridad de este plan terrestre, extraterreno, que llegó hace miles de años y manipuló e invadió la humanidad terrestre. Ahora hablaremos un poco más de la consumación. Esto durante los 3 años y medio finales. 3,5 años iniciales de una aparente paz del gobierno del anticristo, donde afianza su gobierno con la humanidad terrestre. Llega a la mitad de la semana, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí muestra su verdadera cara como anticristo, desatando las entidades oscuras sobre el planeta. Y ahí es donde paralelamente colocamos las 62 semanas de tiempo de vida final de él. Luego de esto arrancan los 3,5 años finales con la destrucción de Jerusalén y el templo a manos del desolador y el pueblo árabe. Guerra, una guerra terrible, como dice ella, hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Un proceso de tribulación en la humanidad terrestre. Se comienzan a mover los elementos, eso es su fin, será con inundación. Y va llegando al final la consumación de la profecía, de esta y todas las profecías sobre la humanidad y el planeta Tierra, para destruir la fuerza oscura e impulsar a la humanidad terrestre a un nuevo tiempo. Se consuma o se le pone fin a la estratagema oscura y se consuma el plan de la luz en el hombre terrestre, el despertar de la humanidad terrestre. Eso contiene la semana final. Y bueno, aquí lo puse nuevamente con gráficos para que entendamos un poco más cómo posiblemente se vaya desencadenando el cumplimiento de estas 70 semanas. Recuerden, es mi interpretación, mi análisis, una visión que comparto con ustedes, que reflexiono con ustedes y no representa la verdad absoluta. Miren, si esto lo tomé basado en que posiblemente lo que hizo Donald Trump represente la orden. Pero si eso no representa la orden, sencillo, de ahí para adelante esto no tiene ningún sentido. Si lo de Trump representa la orden, esto lo veremos si él queda reelegido y lo que haga en estos 4 años,
pues podría tener algún cumplimiento, ¿no? Podría tener algún sentido. Entonces, así que tomemos esto solo como una investigación, como un análisis, como un impulso para estudiar las profecías, más no como una verdad absoluta. Eso quiero dejarlo muy claro para que, bueno, no nos hagamos falsas o no hagamos falsas especulaciones. Bien, lo coloco acá un poco más claro, ¿no? En el tema de la repartición de los tiempos, las primeras 7 semanas, posibles 7 años, una semana final de 7 años en 2 periodos de 3 años y medio, y las 62 semanas que se ubican aproximadamente entre el final de los primeros 7 años y medio y el comienzo de los segundos 3 años y medio. Ese año y 2 meses o 62 semanas aproximadamente. De esta forma, dimensionalmente, podrían repartirse las 70 semanas. Recuerden que el compendio de estas señales transcurre en el total de las 70 semanas. Por eso las interpretaciones de los 70 años al 2017-2018 pierden fuerza si tenemos en cuenta que ninguna de las señales se han cumplido dentro de esos 70 años del 47 o 48 del 2017 al 2018. Es sencillo, vamos a las señales y no se han cumplido. Entonces algunos dicen, no, que es que son 70 años, las 70 semanas al 2018, pero ya se cumplió, pero queda una semana más. Y esa es la semana final del 2018 al 2025 de 7 años. Respetable, por supuesto, todas las interpretaciones son respetables, pero yo analizo algo. Si yo digo que las 70 semanas son 70 años del 2018 del 1948 al 2018, ¿verdad? 70 semanas, 70 años. Si yo añado una semana más a la cuenta, estoy tergiversando el tiempo que la profecía anuncia. ¿En qué sentido? De que ya no serían 70 semanas, sino que serían 71 semanas. No sé si lo estoy de pronto entendiendo mal yo. Ustedes en los comentarios me dirán, yo en los comentarios siempre que ustedes colocan estoy muy atento, porque a veces me hacen correcciones, me hacen apreciaciones y yo siempre agradezco cuando yo me equivoco en un video y ustedes me corrigen. Eso me hace crecer. Entonces, vuelvo y repito, si yo digo que las 70 semanas son 70 años del 2017 del 1947 al 2017 o del 1948 al 2018 son 70 años, 70 semanas, ¿verdad? Si yo digo que del 2018 falta la última semana en adelante, que son 7 años más, entonces lo que yo entiendo es que no serían ya 70 semanas, sino 71 semanas, ¿no? Si me equivoco, me corrigen. Y ya ahí se sale de cuentas la profecía, porque la profecía anunció 70 semanas, no 71 semanas. Yo creo que agregarle una semana más, 7 años más, es como medio acomodar ahí la cuestión para ver si se cumple, pero yo lo entiendo de esta forma, de que hay un cifrado ahí, hay una dimensión, hay un tiempo encriptado que se reparte en 3 momentos. Cada momento tiene un tiempo específico y unas señales específicas. Y de esa forma se van cumpliendo para ubicarnos en ese tiempo del fin. Puede que sea de esta forma o puede que no. Como lo dije en el video de la entrevista anterior, en el último video que subí al canal, la profecía es un plan determinado por altas jerarquías e inteligencias de luz. Ellos saben cómo lo dictaron y cómo lo estructuraron. Y solo ellos le invitan al humano terrestre a que lea las señales y se ubique. Por eso, más allá de los años, más allá de tratar de adivinar si se cumple o no, hay que estar atento a las señales. Independientemente de que si dice 7 semanas, 62 semanas, una semana, 70 semanas, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo tengo que guiarme cuando dice edificar el templo, restaurar a Jerusalén. ¿Eso ya pasó? No ha pasado, entonces todavía no estamos en eso. Mesías príncipe, ¿ya salió? Todavía no. Destrucción de Jerusalén, ¿ya ocurrió? No, todavía no. Entonces vamos aquí, vamos en esto. Esas son las señales. Eso es en lo que yo más me debo enfocar y estudiar a la hora de leer esta y otras profecías. Porque es lo que nos queda, entre comillas, más fácil ubicarnos. Ya descubrir los cifrados y los tiempos es un poquito más complicado. Podemos hacerlo para hacer el ejercicio, pero bueno, ahí quizás nos enredemos un poco.
Bueno, ya para finalizar, la consumación. La consumación, por allá cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, que pide agua, y no le dan agua, sino que le dan vinagre, y al momento que le dan vinagre, Él entrega su espíritu y dice, consumado es. Esa frase que Él expresa cuando dice consumado es, tiene que ver con la consumación, porque en los símbolos del Cristo está el plan para la resurrección del hombre terrestre. Todas las profecías apuntan al levantar de la humanidad terrestre y a la destrucción del plan oscuro. Esa es la consumación de la profecía. Por eso dice, y su fin será como inundación, y vendrá el desolador hasta la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que la justicia no solo será para el anticristo y el pueblo judío, sino que también para el Mahdi y el pueblo árabe, que es hermano del pueblo judío, hermanos de sangre. Están las dos cabezas de la serpiente, ¿no? Entonces, esa es la consumación, pero también sobre la humanidad terrestre que se vaya detrás de este plan oscuro. Para esa humanidad será destrucción. Para la humanidad que haga el proceso de despertar y haga el trabajo de limpiar sus errores, de expiar su iniquidad, de terminar su prevaricación y poner fin a su pecado, porque la profecía tiene una dimensión interna también. Entonces, para esa parte de la humanidad vendrá la justicia perdurable. No contra la humanidad, sino a levantarla. Y esa es la consumación del plan del Padre Eterno, de las jerarquías universales para el hombre terrestre. Se cierra el círculo de la oscuridad, como ellos lo dijeron en sus protocolos, cuando dicen que estamos a muy pocos pasos de cerrar nuestro círculo y coronar a nuestro anticristo. Se cierra el círculo para ellos, pero a su vez se consuma el plan para la humanidad terrestre, en el hombre terrestre, porque todo esto es para el despertar de la humanidad. Terminar la oscuridad que se abortó desde Sofía, como lo dice el libro secreto de Juan, hace miles de años, y cómo esa oscuridad se escondió en este planeta como último reducto, destruyendo humanidades y planetas, y cómo a este lugar llegó el plan de la luz, el plan profético, los mensajeros del Padre Eterno, el Hijo del Altísimo, para devolver la identidad que esta humanidad perdió, devolver la luz a este planeta. Y cuando eso suceda, cuando todo el plan profético se cumpla y sea destruida la oscuridad y la humanidad se levante, entonces eso es la consumación del plan de la luz en el tiempo final para el despertar de la humanidad terrestre e impulsar también este planeta a un nuevo tiempo. Eso es la consumación. Por eso dice hasta la consumación. Por eso muchos piensan que esta profecía se cumplió en aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Y Jesús lanzó la frase cuando muere, consumado es. Pero dimensionalmente, como les decía, la profecía muestra los sucesos semejantes para que veamos cómo sucedió en aquel entonces para traerlo al tiempo final. Y traer para este tiempo entonces lo que significa el cumplimiento de esa consumación. Ese es el plan de la profecía para el tiempo final. Y de esa forma se da su cumplimiento definitivo. Este fue el estudio de la profecía de las 70 semanas. Es mi apreciación, mi visión, mi investigación. Espero que tomen lo que les sirva y lo que no, pues simplemente lo dejan a un lado. Recuerden, es importante el estudio profético, poder analizar e investigar ciertas cosas, porque el tiempo y las señales del tiempo hay que tenerlas muy presentes para ubicarnos y no salir corriendo cuando alguien por allá diga alguna fecha de que tal cosa se va a cumplir tal día y no se cumpla. Entonces, bueno, seguimos perdidos en el tiempo. Es hora de dejar de mirar años, de mirar calendarios y comenzar a mirar señales cumplidas. Esa es mi invitación y mi mensaje final en el estudio de esta profecía. Les recuerdo nuevamente ver los videos del secreto del templo de Jerusalén y el video que hicimos para descubriendo sobre el Mahdi del Islam, el Mesías esperado por el Islam. Así que bueno, termino de esta forma y nos vemos en una siguiente investigación. Hasta la próxima.